de la oficina del senador Alexander López descubrieron que en el gobierno, uno no sabe quién, el gobierno son todos, se están robando el dinero de las ayudas. Así, directamente lo podemos decir, mucha gente entró a las plataformas y se dieron cuenta que anotando un número de cédula aparecían hasta 48 beneficiarios de auxilios del gobierno con ese dinero. A mí me parece que eso es una tristeza impresionante. Nosotros ya sabemos que este país es muy corrupto, tal vez el más corrupto de la tierra. Ya, digamos, a nivel de percepción lo han dicho otros investigadores en el mundo y grandes casas encuestadoras. Pero cuando alguien se roba el dinero de una carretera, no voy a decir que eso no es grave, ya aquí lo hacen cada rato. Casi ninguna mega obra en Colombia se ha terminado sin un acto de corrupción. Y ahorita les voy a leer los hechos de corrupción que hemos investigado a lo largo del tiempo. Pero digamos que cuando se roban el dinero de una carretera es grave, pero no es tan grave como cuando a uno se le roba el dinero a una persona pobre, a una persona necesitada. Y ese es el caso de lo que está sucediendo hoy. El dinero que destinó el gobierno para las ayudas es un dinero que pagamos todos. Eso no es un regalo del payaso que aparece todos los días a las 5 de la tarde o 6 de la tarde como si fuera un reality show, a sonreír, a poner a los comentaristas de fútbol a transmitir el gol que le vamos a meter al coronavirus. No, ese es dinero nuestro, de nuestros impuestos. Bueno, digo los que pagamos impuestos porque ellos tampoco pagan impuestos. Ese es dinero de los que pagamos impuestos. Ustedes que consumen, que se toman una gaseosa, que se toman una cerveza, que compran un desodorante, etcétera, ustedes pagan impuestos porque el IVA está soportando más del 70% de los ingresos de la nación. Es decir, que el grueso de los impuestos lo soporta es el IVA, el impuesto del valor agregado, que es el impuesto a las ventas que tiene casi todos los productos, menos algunos productos de la canasta familiar. Y eso porque ustedes ya saben, dimos una pelea muy dura en el Senado el año pasado para que no le impusieran impuestos y gravámenes a la canasta familiar, porque ellos llegaron de una a ponerle impuestos a la canasta familiar. ¿Por qué? Porque necesitaban robar. Entonces, de lo que quiero hablarles hoy es de la corrupción. Estos bandidos están robando todo hace muchos años. Esto no es de hoy, ni de ayer, ni de antier, ni de hace una década. Cuando aparecen las tragedias, los corruptos se frotan las manos, se vuelven muy felices. Es más, creo que dentro de su ignorancia son capaces de agradecerle a Dios por esas tragedias. Así como el sicario envolvía en la cacha de su pistola o envuelve el escapulario de la Virgen para pedirle que por favor le ayude a que le vaya bien en ese trabajo y el asesinato le salga bien, los corruptos agradecen a Dios que haya tragedias. ¿Por qué? Porque pueden contratar directamente, esto es sin licitación. Entonces decretan la emergencia, en este caso la emergencia económica, y con las emergencias económicas, entonces lo que hacen es contratar directamente billones de pesos. La ley 80 impide que la gente que pueda contratar directamente cuando hay unos ciertos montos, incluso muchísimo más pequeños. Pues bueno, están contratando directamente y ustedes vieron ya el festín que están haciendo gobernadores y alcaldes en todo el país, generosos, regalando mercados, y aparecen ahí: la gobernación de Atlántico va a regalar 21.000 mercados, fulano y tal, vamos a dar 5.000 mercados, y eso salen y hacen campaña con los mercados. Pero primero, la plata es de ustedes. Segundo, están sobrefacturando, porque ustedes ya lo vieron y los que viven en Colombia lo saben, una lata de atún no vale más de 5.000 pesos. Pues ahí ustedes ya ven en internet todas las facturas con latas de atún a 21.000, a 19.000 y a 20.000 pesos. Una lata de atún. Una libra de arroz que vale 3.000 pesos la están facturando en 5.900, es al doble. ¿Y cómo se explican ustedes que si uno compra un mercado en cantidades, por citar solamente los 21.000 mercados
que está entregando la gobernación de Antioquia, de Atlántico, en vez de los precios bajar por ser cantidad, por ser volumen, suben, pero no suben 10% ni 20%, no, suben 500%, 1000%, 4000%, como pasa con el atún. Estos son unos degenerados, bandidos, sin alma, sin escrúpulos. Yo les digo ratas cada rato porque es que no merecen otro calificativo. Son unas ratas desalmadas, inmisericordes, que no merecen ni siquiera el infierno. Es que deberían irse al limbo. No merecen ni el infierno, ni las llamas del infierno. Porque con ese dinero que cogen a manos llenas, pues educan a sus hijos en Harvard y en Europa para que vengan después a gobernarnos. Y les enseñan a robar. Porque aquí hemos visto que de generación en generación, los delfines van adoptando siempre las mismas mañas de sus padres y todos aprenden a robar y se vuelven clanes familiares, y en la costa se ve mucho eso, y en las regiones de Colombia se ven esos clanes familiares donde el tío roba, el abuelo era ladrón, el hijo es ladrón y ahora es gobernador, y ahora el nieto es alcalde, pero todos los demás estuvieron en la cárcel y son familias completas de ladrones que nos tienen azotados a este país. Y obviamente pues ya uno con ponerse bravo pues no saca nada. Hicimos marchas, tampoco pasó nada. Algunas veces salió mucha gente, otras veces no salió ninguno. Hacemos todas las denuncias. Algunos arriesgan o arriesgamos la vida haciendo estas denuncias, pero nunca pasa nada. Entonces yo me rompo la cabeza todos los días pensando qué hay que hacer, y de verdad le he dado vueltas y vueltas al asunto y no encuentro el camino. Les mentiría si les dijera que tengo la fórmula. Las marchas no dan resultado. Primero porque ellos, aparte de manejar la corrupción y de blindarla con fiscales amigos, con procuradores amigos, con jueces amigos, con prensa amiga que les lava la imagen. Ustedes nomás miran hoy la prensa de Colombia, las noticias que han sacado sobre el descubrimiento de anoche, ¿no? De ingreso solidario, de cómo se están robando el ingreso solidario. Dicen, la DNP, la Dirección Nacional de Planeación, reconoce algunas inconsistencias en la página. Ya, y esa fue la noticia. Y la DNP dice, sí, hay algunas inconsistencias y las estamos corrigiendo. Y la pregunta para los ladrones estos es, ¿por qué no se habían dado cuenta de las inconsistencias hasta que apareció la denuncia del senador Alexander López? ¿Por qué apenas aparecen las denuncias, bajan las páginas, las sacan de internet? Para que la gente no pudiera seguir demostrando, adquiriendo y bajando pruebas de internet de cómo se roban el dinero público. Y era muy fácil, había cédulas de muertos cobrando el dinero, había cédulas repetidas, un solo número con varios beneficiarios. Y de repente había un beneficiario que tenía la cédula inscrita en Yopal, pero recibía la plata en Montería, y bueno, una triangulación terrible ahí. Y después otra persona montó el sistema de transporte con multas, o sea, una persona beneficiaria del programa Ingreso Solidario, a su vez tenía un poco de multas en el sistema de transportes. Y lo que uno intuye es que de pronto están descargando esa plata, haciendo que pagan la multa, y eso llevándola de un lado a otro, pero se están robando mucha plata en este país. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Mire, yo hoy les voy a enumerar rapidito. Hoy puse un tweet enumerando la cantidad de robos, porque lo que no nos puede pasar es que nos sigamos olvidando de todos los robos y los ladrones, porque los ladrones siguen en el gobierno. Están ahí. Y entonces me acordé del Guavio. El Guavio, una represa que se hizo aquí en Cundinamarca. Yo la conocí cuando a Enrique Parejo González era concejal de Bogotá y yo era su asistente. Y fuimos a conocerlo. Bueno, en el Guavio se robaron un mundo de plata. Foncolpuertos, cuando liquidaron la sociedad de puertos, porque todo lo empezaron a privatizar, ¿no? Con el cuento de que lo público era muy corrupto, pero lo privado es pulcro. Entonces privatizaron los puertos. Entonces todos estos funcionarios que quedaron volando los fueron liquidando, y en Foncolpuertos se robaron 5 billones de pesos de hace 30 años. 5 billones de pesos de hace 30 años. Se robaron el SENA. Ahí vimos cómo funcionarios del gobierno de Santos
tenían a la esposa y contrataban con la esposa 10.000, 15.000 millones, estoy hablando de un señor Prada. Se robaron Caprecón, se robaron Dragacol. Todos esos nombres que les voy a dar, googleenlos y se dan cuenta de qué se trata cada... Chambacú, cómo se quisieron apoderar de un lote público en Cartagena, una familia Araujo. El Ejército Nacional, acaban los meses pasados la revista Semana de publicar abundante material para saber cómo se roban muchos generales y altos mandos del ejército el dinero de la defensa nacional. Fedefútbol, Reficar, que es uno de los robos más asquerosos y más grandes que ha tenido Colombia, pues se robaron 14 billones de pesos. Por favor, 14 billones de pesos. La Ruta del Sol, que es todo este entramaje de Odebrecht que hizo que primero la carretera se paralizara. Se estaba contratando por 1.4 billones una carretera a la costa, un tramo de la carretera que va de Bogotá a la costa. Como se descubrió el entuerto de corrupción, ni siquiera lo descubrieron acá, sino en los Estados Unidos, pues la obra se paralizó y esto hizo que entrara en sobrecostos. Hoy hacerla de nuevo vale 10.4 billones de pesos, es decir, 9 billones más. Y sin embargo, los sinvergüenzas que cometieron el ilícito de hacer los sobornos, de sobornar al viceministro, no sabemos a quién es más, porque esa investigación está frenada por los fiscales, tanto Néstor Humberto Martínez como el fiscal actual. Nunca se toca a las vacas sagradas de este país. Entonces, lo de la Ruta del Sol está ahí, casi nos tocó indemnizarlos, si no es porque en el Congreso la bancada alternativa frena un pago de 1.2 billones de indemnización al grupo Sarmiento Angulo y a Odebrecht, pues casi que nos toca pagarles a los corruptos, porque así es que está el entramado organizado. Bueno, entonces les decía, Caprecón, Dragacol, Chambacú, Ejército Nacional, Fedefútbol, Sena, Foncolpuertos, Guavio, Ruta del Sol, la AAA en la que están inmiscuidos los Char de Barranquilla, Agroingreso Seguro, ya de eso hemos hablado bastante, de cómo les regalaban plata regalada, subsidios a los más grandes terratenientes, incluido Álvaro Uribe, que recibió 3.200 millones de pesos regalados de su ministro. O sea, yo nombro un ministro y el ministro me autoriza subsidios de 3.200 millones, pero además le autorizó subsidios a más de 34 aportantes a esas campañas de Uribe y de él mismo. Fidupetrol, ustedes ya saben, Fidupetrol pagó un soborno de 500 millones de pesos para que un magistrado que se llama Jorge Pretel fallara a favor de una tutela. El cartel de la hemofilia, porque se han empezado a inventar enfermos para hacer pagos desde EPS y de IPS ficticias. El cartel del SIDA, todo esto sucedió en Córdoba. El cartel de la chatarra, entonces hacían unas exportaciones ficticias de chatarra y hacían recobros a la DIAN, y en eso ya ustedes saben quién está inmiscuido. El cartel de los locos, también hubo un cartel inventando enfermos mentales para pasarles una mensualidad que no existían. El cartel de la toga, que es lo más triste, porque yo digo, bueno, en una sociedad pues mucha gente es corrupta y se puede corromper mucha gente, pero hay dos personas que yo pido que nunca se corrompan. Por favor, nunca se pueden corromper, ni los periodistas ni los jueces. Porque mientras los jueces sean pulcros, sean honestos, pues se puede corromper el que quiera, pero allá cuando llegue donde el juez lo va a condenar. Pero cuando el juez se corrompe, ya no hay nada que hacer, y ese es el caso de Colombia. El cartel de la toga, pues simplemente varios magistrados, para no llevar a la cárcel a un poco de parapolíticos y de corruptos, les decían 2.000 millones, 1.000 millones, consignen aquí y los salvamos. Y no los llamamos a juicio, o les precluimos los casos, o los embolatamos, o los hacemos que se precluyan por falta de pruebas, etc. El cartel de la toga, 5 magistrados en este momento inmiscuidos ahí, y nada menos que esta es otra de las paradojas de este país, que el fiscal anticorrupción. Para los que no saben, porque sé que hay mucha gente del exterior, el fiscal Néstor Humberto Martínez nombra al zar anticorrupción.
O sea, el fiscal anticorrupción de Colombia. Y el fiscal anticorrupción de Colombia era el que mediaba entre los zampones y los magistrados para cobrar las coimas. Y lo pillaron, la DEA lo pilló en Miami, en el Dolphin Mall, y le grabó la llamada sobornando al gobernador de Córdoba, que está inmiscuido en todos estos carteles que le nombré, el cartel del SIDA, el cartel de los locos, etc. Y lo grabó y lo llevaron a la cárcel. Está preso en Estados Unidos. El fiscal anticorrupción de Colombia, que se supone debería ser una lumbrera ética, un faro moral, etc., pues era más corrupto que cualquiera. ¿Pero qué lo nombraron? Porque les iba a ayudar a robar. Bueno, la zona franca de Mosquera, que son unos lotes muy baratos porque eran de zona rural, según el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de ese municipio. Entonces los hijos de Uribe lo compran y papá, como es el presidente, llama al señor de la DIAN y el señor de la DIAN declara la zona que acaban de comprar los hijos del jefe como una zona franca. Y resulta que una cosa es el precio en una zona rural, el precio del metro cuadrado, y una cosa mucho más cara, 1000 o 10.000 veces más cara, es un metro cuadrado en una zona franca donde quien monte una bodega no paga impuestos de exportaciones e importaciones. Ese fue el famoso caso de la zona franca de Mosquera. Los recobros de la DIAN que se dan cada rato, las chuzadas del DAS que se dieron durante el gobierno de Uribe, chuzaron a magistrados, chuzaron a periodistas, chuzaron a opositores, etc. El hacker Sepúlveda, que estaba espiando el proceso de paz, yo lo llamo acá hacker Andrómeda, la Yidis política, que consistió en que dos ministros le compran los votos a unos congresistas, que se llaman Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para que voten a favor de la reelección presidencial de Uribe. Pues con esos dos votos, el presidente Uribe va a un segundo periodo. En Colombia estaba prohibida la reelección presidencial, la ganan con esos dos votos corruptos, los dos ministros van a la cárcel y Uribe no sabía, nunca sabe nada. Sin embargo, él por cortesía, pues obviamente no va a dejar ya a los ministros con los votos comprados, él por cortesía pues se presenta a una nueva elección y gana y se vuelve nuevamente presidente. Y eso que iba para un tercer periodo, sino que lo detuvo la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional. Bueno, eso fue la Yidis política. Las licencias a pistas y a aviones de narcotraficantes que dio Uribe durante su mandato de la Aerocivil, que ya lo hemos comentado 1000 veces, y que el mismo Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar, dijo que había sido el pilar fundamental del crecimiento macro del narcotráfico en Colombia, esa licencia. El proceso 8000, por medio del cual se financió la campaña de Ernesto Samper con dinero del narcotráfico y en el cual estuvieron involucrados cerca de 30 congresistas que fueron a la cárcel por haber recibido cheques para sus campañas de los miembros del cartel de Cali. Está Interbolsa, esto ya es un robo a alto nivel, se robaron entre ellos mismos. El metro de Medellín, que terminó costándole al país como 4 veces. El metro de Bogotá, que no ha empezado su construcción y ya tiene varios procesos de la Contraloría, varios hallazgos de la Contraloría de corrupción. El carrusel de la contratación, pues que ya ustedes lo conocieron, de Samuel Moreno, de Iván Moreno, que se robaron Bogotá prácticamente con la calle 26. Termorrío, carrusel de las pensiones, el cartel del cemento, el cartel de los pañales, en el que estuvo involucrada la empresa de la hoy canciller de Colombia. Saludcop, y me quiero detener en el tumbe de Saludcop porque es gravísimo. La ley 100, que privatiza la salud de los colombianos y que hoy podríamos estar pagando un precio muy caro con esto del coronavirus, en caso de que se dispare más la curva, pues consistía la ley 100 en que el gobierno, en vez de sostener los hospitales, consigue un intermediario que se llaman las EPS, le paga todo el dinero de la salud a las EPS y las EPS montan clínicas y empiezan a asistir a la gente. Pero como los dueños de las EPS son negociantes, son empresarios,
pues entonces dicen, bueno, necesitamos ganar mucha plata, demos tratamientos baratos, demos droga barata o neguemos tratamientos, y se fue al piso la salud de los colombianos. Pues Saludcod es uno de los casos de esas EPS corruptas. El señor Gustavo Palacino, que ya estuvo preso, empezó a comprar canchas de golf, empezó a darse los grandes viajes y los grandes lujos con el dinero de la salud de los colombianos. Pero como Saludcod han quebrado muchas EPS, y Saludcod es el emblema de lo que es la corrupción en la salud y de por qué la ley 100 tiene que acabarse en este país. Sobre todo cuando pase la pandemia y cuando nos demos cuenta que muchos gobiernos en el mundo están estatizando la salud, porque la salud es un derecho, no es un negocio. Los seres humanos somos pacientes, no clientes de un sistema de salud. Somos enfermos o somos pacientes, no clientes. Y ellos nos veían como clientes. Entonces, no, ese tratamiento para el cáncer es muy costoso. Niéguelo. O dígale que tiene ibuprofeno, venga dentro de 3 meses y en 3 meses le decimos que qué pena que era cáncer, pero está muy avanzado y se murió el tipo. Y le servía más muerta a la gente, a las EPS que enferma. Y han cometido un genocidio del cual nosotros daremos cuenta pronto en un debate que haremos en el Congreso de la República. 1.300.000 personas murieron entre 1998 y 2010 por tratamientos que habían, por enfermedades que habían podido curarse a tiempo o que se habían podido prevenir. Esa es la cifra. De 2010 a 2020 no la tenemos, la estamos investigando, pero calculamos que han sido 2 millones de personas las que han muerto en virtud de la ley 100 que crearon entre el señor César Gaviria y el señor Álvaro Uribe Vélez. Esa es la ley 100 que vamos a acabar nosotros. Bueno, sigo. Está la repartija de la Dirección Nacional de Estupefacientes, otro acto de corrupción aberrante. Más de 4 o 5 billones de pesos en propiedades de los narcotraficantes, pues un sinvergüenza que tenían ahí de director de la Dirección Nacional de Estupefacientes empezó a entregarla a los amigos, a congresistas, a políticos, con alquileres paupérrimos. Por ejemplo, había un motel a la salida de Cali, no recuerdo el nombre, aparece en la investigación, un motel que genera muchísima riqueza y lo había arrendado por 10.000 pesos mensuales. Y así empezaron a feriar todas las propiedades incautadas a los narcotraficantes y pasaron de manos de unos zampones, que son los narcotraficantes, a manos de otros más zampones, que son los políticos. Y se robaron muchas de esas propiedades o se las devolvieron a los narcos a cambio de plata. En fin, hicieron fiestas con eso. Están los falsos positivos, de los que ya hemos hablado 1000 veces. Y a propósito, cuando hablan del señor de las bolsas, yo me imagino que es el señor de las bolsas negras, donde envolvían a los niños de Soacha que asesinaban ofreciéndoles un empleo y después disfrazándolos de guerrilleros. Está la DMG política, que acuérdense que todo este boom de las pirámides desembocó en una estafa colectiva a nivel nacional, pero ahí había políticos involucrados. Está el desfalco a Cajanal, ese es mucho más atrás, pero fue grandísimo. Está el Invercolza, donde está involucrado este señor Londoño. Hidroituango, que es un fiasco completo, casi 3 billones de pesos en sobrecostos. La ñeñe política, que es reciente y que afortunadamente para el presidente Duque apareció el coronavirus, por eso es que uno lo ve sonriente todos los días, porque se olvidaron los colombianos de la ñeñe política, y es nada menos que otro proceso 8000, es decir, narcotraficantes financiando a los políticos. Y ahí están los testimonios, están los audios del Ñeñe Hernández y su hermano, testaferro, el Ñeñe Hernández, de Marquito Figueroa, un narcotraficante que está preso incluso, y al quienes les incautaron bienes por 2 billones de pesos. Ninguna persona decente tiene 2 billones de pesos incautados por la fiscalía. Y ellos eran quienes financiaban la campaña en Guajira y en Cesar para el presidente Duque, y compraban votos. Y también está la merlanopolítica, que es la señora Ida Merlano, mostrando pruebas de cómo los Char y los Gerlain compraron votos en Atlántico para el señor Iván Duque también. También está el cartel de los cuadernos, el fraude electoral que se presenta todos los años en Colombia, el robo a los damnificados de Mocoa. A los damnificados los han robado toda la vida, apenas aparecen estas emergencias, ya lo dije al comienzo,
Pues enseguida decretan la emergencia y empiezan a recibir ayudas y se las comen y se las roban. Han robado a los damnificados del eje cafetero por el terremoto, a los damnificados de Armero, a los damnificados por las inundaciones de 2012. Está la estafa Colpensiones, los Juegos Nacionales de Ibagué, que el alcalde de turno, que incluso fue preso, no terminó los escenarios porque se comieron la plata. Está el robo a los recursos de la paz. Aquí hubo varios países que donaron dinero para la implementación de la paz y esos recursos se los estaban robando también. Bueno, están los baldíos que están cayendo en manos de los grandes portentados de este país, baldíos en la Amazonía y en Guainía, que por ley solo podrían pertenecer a una familia, pues muchas familias aparecieron vendiéndole a una sola persona y hoy ese señor tiene 13.000 hectáreas de baldíos y los baldíos de la nación eran para los campesinos, para hacer la reforma agraria que tanto hemos hablado. Están los bonos Carrasquilla, los bonos de agua, que consistió en un endeudamiento a los municipios por parte de unas empresas que estaban lideradas por nuestro actual ministro de Hacienda. Estaban los volardos de Peñalosa, bueno, y de Peñalosa una cantidad de cosas. El robo a la Universidad Distrital, que es reciente. Todo esto que pasó con los 12 apóstoles, que fue casi el inicio del paramilitarismo. La venta de Telecom, etcétera, pero el robo más grande que ha habido es el de 6 millones de hectáreas a los campesinos de Colombia. Hoy, Día de las Víctimas, hay que reconocer que los campesinos fueron despojados por muchas de las personas que están hoy gobernando y esas tierras no se las han devuelto. Y en virtud de la ley de tierras, pues quienes se atreven a reclamar sus tierras robadas a sangre y fuego por el paramilitarismo, pues son asesinados, son los líderes sociales. Líder social de restitución de tierras que levanta la mano o que va y reclama su tierra es líder social que es asesinado. Ese es el modus operandi de la corrupción en Colombia. Entonces, la lista que tengo es de más de 100 casos de corrupción en los últimos años. Cada caso de corrupción es un mundo de dinero y todo ese dinero pues lo invierten ellos nuevamente en hacer campañas para sostenerse, para volver al Congreso, incluso para llegar a la presidencia de la República. Entonces yo les pregunto siempre, y perdónenme porque yo era el que debía dar la solución, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos que sigan robando? ¿Nos hacemos los locos otros 200 años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Repetimos el cuadro de pusilanimidad de nuestros padres que nos entregaron un país violento y corrupto? Y se lo entregamos así a nuestros hijos, o luchamos. Yo opto por luchar. Hay que hacerlo porque es degradante saber que ante sus narices, ante sus ojos, pasa la corrupción y no haces nada. A mí me parece que eso nos debería quitar el título de dignidad, por lo menos. No podemos seguir mirando pasar la corrupción. Obviamente es difícil. Estamos hablando de un entramado, una mafia muy compacta, una mafia que tiene fiscalía, una mafia que tiene procuraduría, una mafia que tiene contraloría, una mafia que tiene el ejército para amedrentar al que ose levantarse contra el Estado. Acaban de comprar 8.000 millones de pesos en tanquetas para el SMAT. Aquí en medio de la crisis del coronavirus lo acaba de denunciar también otro senador, Wilson Arias, 8.000 millones en tanquetas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que están agarrados, que ya los pillamos. Y entonces va a salir la gente a protestar, pero ahí viene el garrote y las tanquetas y los disparos con armas no convencionales, pero que matan como mataron a Dylan Cruz. Entonces la pregunta es, ¿qué carajo vamos a hacer contra ese muro de corrupción tan compacto que tienen? Porque ellos sí están unidos, los corruptos sí están unidos, tienen todos los poderes cooptados, incluso la registraduría, el Consejo Nacional Electoral para robarse las elecciones, tienen jueces, ya vimos el cartel de la toga, tienen el ejército, tienen todo, tienen todos los poderes, son de ellos y ellos se unen. Ustedes vieron que cuando Petro iba a ganar, porque este señor Duque no llenó ni siquiera un parqueadero. Nunca vi una manifestación de Duque llenar un parqueadero.
no llenaba nada. Le llenaron las urnas de votos corruptos, eso fue lo que le llenaron, y de votos comprados. Pero cuando Petro ya iba a ganar, ustedes vieron que enseguida todos los partidos, incluido el Partido Liberal, que eso sí me dio mucha tristeza porque yo milité en el Partido Liberal, el señor César Gaviria, el señor Pastrana, el señor Uribe, que se habían odiado los años anteriores y se habían dicho hasta mico, terminaron unidos en la misma campaña. Porque ellos saben que todo esto que estamos diciendo es verdad, que todos estos 100 actos de corrupción, por no nombrar 1000, ellos están inmersos, inmiscuidos en cada peso que se han robado. No nombré ahí todo lo que se robaron en el Cerrejón, en la venta del Cerrejón 2 veces. Todos estos expresidentes y todos estos políticos se unen al final porque para ellos lo más importante es mantener esa unidad porque es la que les garantiza la impunidad. Sin impunidad no son nada. Y un tipo como Gustavo Petro o un tipo con pantalones como, no sé, bueno, no voy a empezar a nombrarlos a todos, seguramente los manda a la cárcel. Y por eso es que se unen a difamarlo, se unen los medios de comunicación que comen de esta corrupción, porque los medios de comunicación pues reciben pautas millonarias, 2, 3 billones en cada gobierno en pauta. Y obviamente, pues como están comiendo del gobierno, pues no pueden hablar mal del gobierno. Ahí acaban de echar de la revista Semana a Daniel Coronel. ¿Por qué lo echaron? Pues porque estaba hablando mal del uribismo y uribismo es el que está en el poder. Entonces llaman a la revista, venga de revista, nosotros le estamos invirtiendo a ustedes tantos miles de millones al año, pero nos están dando mucho palo. O saca a ese columnista o no mandamos más pauta. Así funciona la política en Colombia. Y obviamente prefirieron echar a Daniel Coronel. Después, en solidaridad, Daniel Samper se fue detrás, cosa que aplaudo. Y así es. Entonces, como lo ven, estamos en una sin salida. Las marchas tampoco funcionan. La gente se aburre, la gente no tiene consistencia, la gente no tiene todavía en Colombia el valor de quedarse un mes en la Plaza de Bolívar. Apenas termina a las 4 de la tarde y termina la cosa, sale. Si la gente se intenta quedar, entonces el SMAT inventa unos disparos y empieza a pegarle a todo el mundo y obviamente pues la gente se va. Pues hay un instinto de supervivencia que tampoco los hace mantenerse ahí quietos, esperamos. Eso lo hacía Gandhi. Yo creo que pues en Colombia no hay Gandhis, que le estaban pegando cuando estaba tomando la sal, para mostrarle a ellos que la sal era hindú, que era de la India, no inglesa, y le pegaban y los masacraban y ellos no levantaban las manos. Seguramente en la época de Gandhi hubiera existido el SMAT, a lo mejor también salen corriendo, porque es que son atarbanes, son muy salvajes los del SMAT. Y esa es una orden que reciben ellos porque obviamente son muchachos del pueblo que están ahí por algún otro motivo, y ellos reciben órdenes de los de arriba. Entonces, la pregunta, y no me quiero ir, aprovechando que hay 4.600 personas hace mucho rato aquí, y si comparten en este momento llegamos a 5.000, es ¿qué vamos a hacer? Yo les he dicho, yo me ofrezco como soldado, pero ¿quién más? Necesitamos millones de soldados para salir a las calles cuando pase todo esto, obviamente, porque si lo decimos ahora, entonces somos los apátridas, los que estamos dividiendo, sembrando el odio. Aquí uno no puede contar la verdad porque está sembrando el odio, y etcétera, y se inventan unos discursos y para todo tienen una respuesta. Entonces, mire, dice uno, ayer por ejemplo la vicepresidenta apareció inmiscuida en negocios con un narcotraficante, ¿no? Alias el fantasma. Y la señora, pues, dice, no, lo que pasa es que fallaron las personas que no nos dijeron que ese señor era narcotraficante. No tenemos la culpa, ella y su esposo. Entonces, tienen un pretexto para todo. El embajador de Colombia en Uruguay, un embajador de Colombia con nuestros impuestos pago, embajador de Colombia, en su finca encuentran 3 laboratorios de cocaína. Y el señor, que producían 2.000 kilos de cocaína al mes. Nosotros que hemos investigado esto de tiempo atrás, sabemos que para hacer 2.000 kilos de cocaína al mes, es decir, en 3 meses, 6 toneladas de cocaína, pues
se necesita que entren por lo menos 70 carrotanques con insumos químicos o 70 camiones con insumos químicos. Eso es lo que necesita para hacer 7 toneladas de cocaína. Pues nadie vio, él dice que no sabía que ahí habían 3 laboratorios de cocaína, y ayer aparece el mayordomo de la finca a echarse la culpa, como siempre. El mayordomo de la finca dice, no, mire, lo que pasa es que a mí me abordaron 30 hombres armados, o sea, 30 hombres armados en un municipio de Cundinamarca y nadie los ve, ni la policía, ni el ejército. Y aparecen y le dicen al mayordomo, o nos deja poner aquí unos laboratorios de coca o lo matamos. Y el tipo le dice, bueno, pues háganlo, móntenlo. Y ya se echó la culpa el mayordomo de la finca del embajador. ¿Qué quiere decir? El otro mes o en 2 meses el señor se va a otra embajada porque ya va a salir libre de toda culpa, y a esa finca no le aplicaron la extinción de dominio que le aplican a cualquier propiedad donde aparece un laboratorio de cocaína. A él no, porque es del uribismo, es del establecimiento, es de ellos. Ellos no se pueden tocar. En los falsos positivos, pues salió el general tranquilito a decir, no, es que los soldados son muy brutos y ellos no entendieron la orden. Nosotros habíamos dicho bajas operacionales, y ellos entendieron ir a matar a todo el mundo. Entonces le echaron la culpa a los soldaditos brutos. En la compra de votos de la señora María Fernanda Cabal, senadora uribista, resulta que la fiscalía descubre que compraron votos para ella en la elección pasada, en esta de 2018, y entonces los señores se echan la culpa y dicen, ay, qué pena, nosotros los compramos, pero ella no sabía. Imagínense, votos a 200.000 pesos que según la investigación se pagaron en esa campaña corrupta, y resulta que los señores, ¿saben qué terminaron haciendo? Pidiéndole perdón a la señora María Fernanda Cabal. Entonces van a la cárcel, están presos, y dicen, le pedimos perdón a la señora María Fernanda Cabal por haber comprado votos a su nombre y sin haberle dicho, disculpen, ¿de dónde salió la plata? Lo creen a uno pendejo, pero así son las respuestas de ellos ante cada vez que los atrapan en evidencia. Para la respuesta para el acto de corrupción que descubrimos anoche fue, hay unas anomalías en la página, no las habíamos descubierto, qué pena, vamos a cambiarlas, y pusieron a trabajar los ingenieros seguramente a limpiar todo ese sistema, porque nosotros vamos a estar cotejando esas listas, y obviamente pues les dañamos el tumbe parcialmente, pero lo vienen haciendo de años atrás. Por eso apenas llega el coronavirus, el gobierno muy bonachón sale y dice, vamos a darle 10 billones de pesos a familias en acción, a jóvenes en acción y al programa adulto mayor. Y esas bases de datos son las mismas que anoche descubrimos que eran corruptas. O sea que eso se vienen robando la plata de esos programas hace muchos años. Esos programas llevan décadas, 2 o 3 décadas. Hace muchos años se vienen robando ese dinero. A Colombia se la están robando, amigos, amigas. Lo digo hoy sin ánimo, sin tono beligerante. Y es una tristeza que lo permitamos. Y es una tristeza que elijamos estos corruptos. Ya sé que ustedes ni siquiera tienen la culpa. Porque antes el dicho era, ¿por qué no eligen bien? La gente elige bien. Lo que pasa es que la registraduría se roba también los votos y le pone los votos a los mismos corruptos de siempre. ¿O ustedes creen que la gente votaría masivamente por uno de estos corruptos que hemos nombrado? Yo no veo de dónde sacan votos. Yo no veo de dónde un ñoño Elías sacaba 180.000 votos, por favor, comprados. Yo no veo que ñoño Elías tenga un nombre y una reputación suficiente como para acceder a una votación tan magnífica. No, comprados. Yo lo he dicho allá en el Congreso, que ya les cuento que nos vamos a reunir la otra semana. Yo lo he dicho. Y lo dije un día, más de la mitad de los que estaban acá sentados conmigo compraron su curul. Y eso ellos lo saben y ellos saben que es cierto. Entonces, la tarea, cuando yo les pregunto qué hay que hacer, es muy sencilla. Bueno, no es sencilla, pero digamos la solución es sencilla, la tarea es difícil. La solución es, vamos a elegir un congreso muy decente para 2022, con 50 o 55 nombres que existen.
Existen esos 55 nombres, incluso el mismo Daniel Coronel, si se quisiera lanzar, el mismo Daniel Samper. No me importa que ellos sean de centro y yo de izquierda y el otro de derecha, pero hay gente decente realmente en este país. Un Pirri, no sé, hay gente que ha luchado contra la corrupción y que merecerían un voto. Ariel Ávila, que es un muchacho muy juicioso en este tema de denuncias contra la corrupción. Él es de la Fundación Pares. Bueno, hay muchos. Si nosotros pudiéramos coger todos estos nombres y votar por ellos masivamente y llevarlos al Congreso para reemplazar a todas estas ratas que ya les nombré, pues mire que por ahí empezaría el cambio. Ahora, ¿cómo hacemos para que no les roben a ellos los votos y se los pongan nuevamente a los mismos de siempre? Ahí está la tarea, esa es la tarea difícil. Y lo he dicho infinidad de veces, son testigos electorales, no hay otra forma. Y es organizarnos electoralmente de la manera que sea, pero unidos, así como se unen los zampones de este país para proteger su impunidad. ¿Cómo nos vamos a unir un día por fin nosotros y vamos a dejar todos esos resquemores, que no voto por él porque es que en 2010 me dijo feo, o porque tal cosa, que fue lo que pasó en la elección de 2018, cuando el señor Fajardo, el señor Robledo y el señor de la Calle se fueron a votar en blanco? Eso no puede volver a pasar nunca, eso no puede volver a pasar. Tenemos que llegar primero unidos, elegir un solo presidente, no tengo duda que lo podemos elegir, y elegir un Congreso decente. Y ahí ustedes van a ver el cambio de Colombia. Ahí van a ver ustedes el cambio de Colombia, se acordarán de mí. Si no hacemos esto, pues es esta tristeza que tenemos hoy de ver todos los días un acto de corrupción distinto, pues lo vamos a seguir viendo por muchos años y vamos a morir y nuestros hijos van a recibir esa corrupción y esa violencia que se genera a partir de la corrupción. Nunca vamos a tener paz tampoco, porque la madre de la violencia, la que engendra todos los problemas, es la corrupción. De la corrupción nacieron incluso los mismos grupos guerrilleros de la época, que lo he dicho muchas veces. Hoy nosotros tenemos este fusil. Hoy nosotros tenemos este fusil. Y con esto yo le disparo a los corruptos todo el día. Pero ellos en esa época no tenían redes sociales. Y no estoy justificando pues la aparición de grupos guerrilleros. Yo seguramente no sé, siempre me he hecho esa pregunta si a mí alguien me hubiera propuesto cuando joven estar en un grupo guerrillero, tal vez lo hubiera hecho, tal vez no estoy muy seguro de esa respuesta. Pero hoy sí tenemos un arma y todos ustedes los que están viéndome ahí, esas 5.495 personas tienen en su mano un fusil. Un fusil de redes sociales. Aquí se hacen denuncias, aquí se pone en la picota pública al corrupto, aquí se hace control social. Y entonces nosotros hoy obviamente no necesitamos de una revolución armada, ni necesitamos una revolución violenta, pero la podemos hacer una revolución pacífica, pero creativa. Disculpen, que me secó de tanto hablar la boca. Entonces, bueno, quedamos en eso. Vamos a seguir taladrándoles. No nos dejemos, que yo siento que en medio de estas pandemias, y eso yo he estado leyendo la historia que ha pasado políticamente en otras épocas cuando ha habido pandemias, y resulta que los líderes, ya sean alcaldes, gobernadores o presidentes, pues cohesionan, ¿no? Porque como la gente tiene miedo, cohesionan a la gente y suben su popularidad. No me preocupa que el presidente suba su popularidad, me preocupa es que se robe los recursos. Y eso, digamos que aletarga o retrasa un poco, digamos, la agenda de la revolución pacífica que estamos proponiendo. Porque ahora va a salir fortalecido, va a decir que gracias a él no murieron 5.000, sino 3.000, y que como él salía todos los días a hacer un reality show y a cantar los goles contra el coronavirus, pues que por eso fue que el país estuvo cohesionado. Y bueno, va a salir muy popular el presidente. No importa, porque apenas pasa el coronavirus tenemos que volverle a caer con la ñeñe política, que es lo más reciente. Y tenemos que insistir también en los procesos que tiene Álvaro Uribe en la Corte, porque están a punto, ya tienen indagatoria.
la Corte va a tener que pronunciarse pronto sobre esos casos en los que está involucrado de falsos testigos y de las masacres en las que ya está involucrado y a las que ha sido llamado por las Cortes. Y también tenemos que saber qué va a pasar con los 12 apóstoles, con el hermano del presidente que estaba preso, lo liberaron por vencimiento de términos, y es un caso que también está para juicio, ya pasó toda la etapa sumarial. Entonces vienen casos en donde tenemos que estar ahí unidos. Yo ya no llamo la izquierda ni el centro ni nada, simplemente los decentes de un país. Quitémonos el rótulo que nos queramos poner ideológicamente, pero los decentes de un país, sean de donde sea, tienen que estar unidos, por favor y por fin, para poder dar esta batalla contra los corruptos. Es la batalla que nos queda por ganar, la batalla que nos queda por ganar, porque en la medida en que eliminemos la corrupción, pues vamos a liberar al país de muchos males, vamos a poder implementar la paz, vamos a poder invertir en educación, vamos a poder invertir esos recursos en la salud, vamos a poder tener carreteras para nuestros campesinos, para que saquen sus productos, vamos a poder reparar a las víctimas, en fin. Eso es lo que les quería decir. Ahí saludo a algunos ya de ida, a David Aguilar, a Gis, no sé qué, Juan Figueroa, Rafael Uribe Ochoa, hola Rafita, a Eddie, a Ana Sacristán, les deseo muchas gracias, les doy muchas gracias por haber estado en este chat, en este live. Por favor compartan, a Tito, a Gabo Zavala, compartan para que muchas personas vean esto, para que sigamos insistiendo en que a este país hay que cambiarlo, y la manera es unidos todos y de forma creativa y laboriosa, ¿no? Ya les dije que hay que hacer esto de los testigos electorales. Bueno, Ricardo, a todos, muchas gracias. Dávila Hernández, nos vemos. José Acuña, todos, mil gracias por su presencia. Hasta luego.